¿Qué hubiese pasado si Gohan viajaba a High School de XD? Capítulo 3. Gohan estaba dando un pequeño paseo por el palacio de su clan. En ese momento vio a la pequeña Rías. Él pudo notar como siempre ella estaba muy triste, pero él no sabía qué hacer para animarla. Por ese motivo él leyó muchos libros y le preguntó a mucha gente dentro del palacio cómo podría animarla. Él muy decidido fue dispuesto a animarla. Cuando ella lo vio estaba a punto de hacer una reverencia en forma de respeto, pero en ese momento él dijo: no hagas eso, estamos en familia, así que puedes comportarte como usualmente lo haces. Ella al escuchar esas palabras solo se quedó callada mientras lo miraba. Gohan de repente se acordó de algo y dijo: oye Rías, tú ya conseguiste tu familiar. Ella al escuchar eso negó con la cabeza mientras decía: mi familia decía que todavía era muy pequeña para conseguirlo. El Saiyajin al escuchar eso la sujetó de la mano mientras la llevaba dentro de la mansión. Ella no entendía por qué estaba siendo jalada de esa forma, pero por alguna razón se sentía cómoda al ver la sonrisa de él. En ese momento el pequeño Saiyajin se encontró con su abuelito y le explicó todo lo que quería hacer. Bardock, asintiendo con la cabeza, dijo que se divirtieran y que lo vería mañana para entrenar. De esta forma Gohan volvió a jalar de la mano a Rías para llevarla fuera, pero ella, un poco agitada por todo lo que habían caminado, dijo: espera, me dijeron que ese lugar era un poco peligroso y que solo se podía conseguir al familiar una vez al mes con la luna llena, y por lo que sé tú te transformas al verla. Gohan al escuchar eso se puso a reír mientras decía: eso era antes, pero todos los Saiyajin que consiguen controlar su forma Ozaru y no perder nada de energía mientras le sujetan la cola, son capaces de evitar la transformación cuando ven la luna. Incluso el poder de uno aumenta en su forma humana. Rías estaba sorprendida de que él fuera capaz de controlar su transformación, pero aún así lo iba a replicar, pero él la interrumpió diciendo: no te preocupes, daremos un par de vueltas hasta que oscurezca y yo te protegeré con mi vida. Tras decir eso ella se sentía rara, ya que era la primera vez que la trataban de esa manera. En ese momento él se tiró al piso boca abajo y dijo que se sentara sobre él. Ella, un poco indecisa, le hizo caso. En el momento que Gohan la sintió en la espalda, la rodeó con su cola de mono y empezó a volar lentamente. Ella, al sentir que su cintura estaba rodeada por su cola, se ruborizó un poco. En ese momento Benelana, mirándolo por la ventana, mostró una sonrisa de felicidad al ver la cara de su hija. En ese momento los dos pequeños desaparecieron por los cielos. Rías estaba feliz de poder volar sobre las nubes del cielo mientras podía contemplar el terreno del clan Saiyajin. De esta forma ellos hablaron animadamente hasta que empezó a oscurecer. Ambos estaban muy cerca del bosque donde se conseguían los familiares que eran útiles para realizar diversas tareas como el espionaje o ser mensajeros. Sin embargo, algunos también servían para las batallas. Una vez que llegaron, un hombre apareció al frente de ellos diciendo que él era el guía para cazar a los familiares y les explicó que solo se podía conseguir un familiar por mes. Rías al escuchar eso estaba muy emocionada, ya que sería capaz de conseguir uno. Por su lado, Gohan estaba feliz de verla sonreír. De esta manera los tres empezaron a deambular por todo el bosque. Encontraron diferentes tipos de bichos raros, como por ejemplo una sirena que había consumido muchos esteroides, pero a medida que caminaban Gohan sintió que alguien lo seguía. Por eso él, dándose vuelta, pudo observar un hermoso caballo blanco. Él, sujetando a Ría, señaló el lugar donde se encontraba el animal, pero ella, al verlo más detenidamente, se sonrojó mientras que emocionadamente decía: él no es un caballo, es un unicornio blanco. El guía, al verlo, dijo: esa es una especie muy rara y nadie ha podido capturarlos. Porque ellos se especializan en la velocidad y su poder depende de la fuerza de su amo. En ese momento el unicornio se acercó a Rías para darle un lengüetazo en la cara. Ella, sin dudarlo un segundo, realizó el contrato. El guía estaba sorprendido, ya que fue la primera vez que ve un contrato con esa especie. Ellos usualmente saben huir sin previo aviso. Gohan, por su lado, al ver al unicornio, le acarició el lomo. Por su lado, ese animal le lamió la cara tanto a Rías como al pequeño Saiyajin. Después de estar un rato así, Rías lo hizo desaparecer para que descansara. El guía, al ver eso, recobró sus sentidos y dijo que ya era hora de volver. Mientras ellos buscaban el camino para regresar a la entrada principal, el guía les explicó que un familiar podía adoptar una forma humana cuando su dueña fuera lo suficientemente fuerte. En ese momento, sin previo aviso, un dragón color esmeralda embistió a Gohan, pero al momento de chocar sus cuerpos se formó un contrato sin previo aviso. Y de esta forma ese dragón desapareció de la vista de todos. En ese momento Rías, de forma muy preocupada, le preguntaba a Gohan cómo se encontraba. El pequeño Saiyajin, al ver los ojos de preocupación y las mejillas coloradas de esa pelirroja, se rió diciendo: me encuentro bien, ese dragón no me hizo ningún daño. La chica, al escucharlo, se calmó un poco, pero en ese momento escuchó la voz del guía diciendo: eso es muy raro,
es la primera vez que se hace 2 contratos en el mismo mes y lo más raro aún es que un familiar fuese capaz de realizar el contrato por voluntad propia. Pero ahora que lo pienso nunca había visto ese dragón, ni siquiera hay registros de él. Rías estaba muy confundidas por las palabras de esa persona, pero ella con mucha curiosidad preguntó, ¿acaso no es un familiar como mi unicornio? El guía negando con la cabeza le contestó, en tu caso hay diferentes especies de unicornios y el que tú adquiriste es de la clase más alta y rara, pero en el caso de él, es un dragón completamente diferente a todos los que existen y se haya visto. En ese momento el guía dijo, oye niño, saca a tu familiar. Gohan al escucharlo intentó sacarlo ya que quería verlo, pero después de un rato nada pasaba, por eso por sugerencia del guía entró en estado meditativo para poder hablar con esa bestia, pero una vez logró verlo el dragón dijo, debes de ser más fuerte para poder hablar conmigo y no vuelva a hacer eso o podrías morir. En ese momento sus ojos color escarlata brillaron y expulsó a Gohan de ese lugar. Cuando salió de su mente pudo ver que Rías estaba muy preocupado por él ya que había empezado a sangrar por la nariz y los ojos. En ese momento él pudo verla con lágrimas en los ojos y pequeños chorros de mocos que le salían por la nariz. Al ver el rostro de ella le hizo recordar a su abuelita, por ese motivo la abrazó por puro impulso mientras decía que se encontraba bien. La pequeña Rías no sabía por qué se preocupaba tanto por él, pero debía admitir que ese abrazo le hizo acelerar su corazón mientras su cara se ponía muy colorada. El guía al ver a ese par de niños sentía un poco de celo, ya que él estaba soltero y ese niño ya tenía una enamorada siendo tan joven. Gohan al ver el guía observándolo dijo, en mi casa tengo 2 esposas buenorras y pechugonas. El guía al escuchar eso se fue en un estado muy sad maldiciendo a ese niño con cola de mono. Por su lado Rías al haberlo escuchado por alguna razón se molestó y con voz seria le preguntó, ¿a ti cómo te gustan las mujeres? Gohan sin dudarlo le respondió, para empezar deben ser personas buenas como tú y deben tener pechos grandes. Ella al escuchar eso se tocó los senos y sacando la lengua dijo, aún soy una niña pero cuando me vuelva adulta tendré unos pechos enormes. Tras decir eso ella llamó a su unicornio y lo montó. Este sacando sus alas empezó a volar, mientras tanto Rías miraba sus pechos diciendo, espero que crezcan del mismo tamaño que mi mamá. En ese momento Gohan se sentó atrás de ella susurrándole al oído, no te preocupes, yo me encargaré de que crezcan fuertes y sanas. Ella al escucharlo se ruborizó por completo y había empezado a tartamudear. El pequeño Saiyajin al verla de esa manera decidió no molestarla más. Y de forma muy amorosa le puso la mano en la cintura mientras que con la otra le acariciaba la cabeza. Esta sensación la hizo sentirse muy protegida. Ella sin darse cuenta se durmió en el pecho de Gohan. El pequeño también había empezado a sentir un poco de sueño, por eso antes de dormirse le dio instrucciones al unicornio para que lo llevara a su hogar. Tras haber realizado esa acción él se durmió ya que faltaban varias horas para llegar a su hogar. Un par de horas después Bardock y las demás mujeres fueron avisados que los 2 pequeños niños venían montado en un animal, por tal motivo estaban esperándolos fuera del palacio. Cualquiera que pudiera ver a Bardock diría que había estado en una pelea sangrienta, pero en realidad él había recibido una paliza por parte de su esposa por haber dado autorización a los niños de salir solos. En ese momento la madre de Rías pudo ver cómo un unicornio de la más alta clase traía a su hija y su futuro esposo. Ella estaba feliz de que ellos estuvieran bien, pero en ese momento todos pudieron observar cómo los 2 pares de niños estaban dormidos. Gohan estaba abrazando con una mano por la cintura a Rías y con la otra la tenía agarrada de su pecho izquierdo. Por su lado la pequeña pelirroja tenía todo su cuerpo recostado sobre Gohan, mientras que con sus 2 manos tenía sujetada la cola de mono que se lo había metido en la boca mientras babeaba dormida. Tanto la madre de Rías como Gine sacaron sus celulares y mientras una le sacaba fotos la otra los grababa. Ellas estaban muy sonrojadas y miraban con absoluta ternura esa escena. Por su lado Bardock se decía a sí mismo, este niño no pierde el tiempo. Mientras tanto Graifia pensaba en la cara de felicidad que tenía Rías y su madre. Ellas con sumo cuidado llevaron a un cuarto a los 2 niños y poniéndolos en la cama lo taparon para dejarlos dormir. De esta manera unas horas habían pasado. Gohan pudo sentir un poco de dolor en su cola de mono, por eso lentamente abrió los ojos. Lo primero que él pudo ver fue una hermosa chica pelirroja que metía una cola de mono en su boca. Ella aún dormida volvió a morderlo tiernamente. Gohan al ver eso solo se rió torpemente, pero en ese momento se dio cuenta que esa chica tenía una fragancia igual que una rosa, por ese motivo él la abrazó para poder olerla de más cerca.
En ese momento la pequeña pelirroja empezó a abrir los ojos poco a poco y lo primero que vio fue que estaba sosteniendo algo con sus manos. Ella pudo notar que eso era mucho más suave y esponjoso que su peluche favorito, pero de un momento a otro vio que había metido esa cosa en su boca dejándolo completamente húmedo. Ella al darse la vuelta besó accidentalmente a su futuro esposo Gohan, sus labios estaban quietos y ninguno de ellos emitía sonido alguno, pero en ese momento pudo ver cómo él cerraba los ojos y movía lentamente su boca. Ella pudo sentir y ver cómo él tomaba la iniciativa. Por tal motivo su cara se puso igual de roja que su pelo mientras que Corazón latía fuertemente, mientras que ella seguía sujetando la cola de mono cerró sus ojos lentamente, pero después de unos segundos ellos notaban que algo raro pasaba en el cuarto. Por eso mismo cuando ellos inspeccionaron más detenidamente pudieron ver cómo Gine y la madre de Rías estaban grabando y sacando fotos, mientras que en voz baja decían, valió la pena quedarse toda la noche en esta habitación. Rías al ver eso se escondió en el pecho de Gohan. Pero esa acción solo ocasionó que ellas sacaran más fotos mientras que la otra hacía zoom mientras grababa. Por su lado Gohan solo se limitó a mostrar una sonrisa mientras la saludaba. Después de unos minutos ellas dejaron de acosarlos, pero en ese momento Gine recordó algo y dijo. Gohan, hace unas horas vino una chica que decía ser la hermana mayor de Citrizona, pero al ver a los dos durmiendo de esa forma solo les sacó un par de fotos y grabó algunos vídeos. Después de hacer eso ella nos dejó un par de cajas y dijo que solo debían dársela a demonios de clase alta como mínimo. Ya que solo ellos tenían la autorización de usarlas, ya que con ellas se podría revivir y transformar en demonio a alguien que haya muerto, o simplemente podrían convertir en demonio a alguien si ambas partes estaban de acuerdo, además si otra parte aceptaba se convertirían automáticamente en sirvientes. Gine pensó eso era útil para salvar las vidas de aquellas personas inocentes que podrían morir. Por su lado Gohan estaba por agarrar una caja pero la madre de Rías dijo, estos objetos son nuevos y sirven para que incremente la cantidad de demonios, ángeles y ángeles caídos. Pero por eso mismo solo los de clase alta pueden usarlos, pero ella dijo que dejaba 2 cajas especiales para cada uno, haciendo que ustedes sean los únicos demonios de clase baja que puedan usar este objeto. De esta manera Gine le entregó una caja a Rías diciendo, ella dijo que eran piezas hechas especialmente para que un demonio de clase baja pudiera usarla, lo único que debes hacer es poner una gota de sangre en la caja y todo el contenido dentro entrará en tu cuerpo, de esa forma podrás usar las piezas cuando tú quieras. Después Gine le dio una caja a Gohan y dijo, ella me dijo que esta caja era diferente a las demás, ya que dependiendo de la fuerza de a quien quieras convertir en esclavo podrías usar más o menos piezas, por tal motivo tendrías menos esclavos. Pero como agradecimiento de que salvaras a su hermana decidió darte ese objeto que había creado para ella sola, me dijo que no importaba que tan fuerte fuera el individuo solo se usaría una pieza para tener al sirviente, pero al ser piezas únicas solo podrías hacer sirvientes a personas más débiles que tú. Pero a medida que tu fuerza vaya creciendo también lo harán esas piezas y serás capaz de obtener sirvientes más fuertes. Antes de irse mencionó que modificó 2 peones para que pudieras usarlo en Graifia y la madre de Rías ya que se enteró que serían tus futuras esposas. Mientras que la pieza de la reina tú podrías otorgarle alguna habilidad especial que poseas, o simplemente podrías hacer que el individuo que use la pieza de la reina pueda tener el mismo linaje que tú. Fin del capítulo. Buenas gente bonita de YouTube, me gustaría mandar un saludo a Josué Espino y a Gabriela Barison. Me disculpo por demorar tanto en subir el vídeo pero estaba concentrado con otro fanfic.